quisiera compartir en esta ocasión un pensamiento con ustedes. Y yo quiero presentarle al Dios de los milagros. ¿Qué es un milagro? La teoría nos dice que un milagro es algo sobrenatural, es algo que no tiene forma como explicarlo, algo que no tiene ningún fundamento, digamos, terrenal como poder explicarlo. Es algo cuando usted y yo decimos, esto solo Dios lo pudo hacer, pues ese es un milagro. En la Biblia encontramos tres formas de describir el milagro: como maravillas, como señales y como milagros. Estas tres palabras tienen similitud y lo que nos dicen que en esa ocasión donde ha habido una señal, donde ha habido una maravilla, allí ha habido un milagro. Un milagro es algo que solo Dios puede hacer, porque Dios es el creador del cielo, de la tierra y del mar. Ese es un milagro de los que Dios ha hecho. También un milagro es algo que sucedió en la antigüedad. Cuando Jesús estuvo en este mundo, Dios hizo muchos milagros. Pero hay algo que mueve el milagro de Dios y esa es nuestra fe. La fe es la que provoca que el milagro suceda. Jesús le dijo al apóstol Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero también le dijo: todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que nuestra fe mueve la mano de Dios. La fe es entonces primordial para la obtención de un milagro. La fe es la que provoca el milagro de Dios. Cuando no hay fe, no podemos obtener un milagro. ¿Por qué? Jesús dice que estaba en Nazaret y salió de ahí, dice Marcos capítulo 9, si la memoria no me falla, dice que salió de ahí y no hizo allí muchos milagros. Pero especifica por qué. Dice, por la incredulidad de ellos. Es decir, la incredulidad es el eslabón que el diablo utiliza para que el ser humano no obtenga un milagro en su vida. Cuando decimos un milagro ya dijimos que es algo sobrenatural. Pero ¿podemos recibir un milagro? Por supuesto que sí. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que Dios es inmutable. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, nosotros podemos obtener un milagro. ¿Qué milagro necesitamos en nuestras vidas? ¿Qué milagros necesitamos que Dios haga en nuestras vidas? A veces, para obtener un milagro, quizás creemos que Dios solo puede hacer milagros pequeñitos, como por ejemplo, un dolor de cabeza. A Dios ya me lo va a quitar. Como por ejemplo, que de repente la economía no va bien y decimos, primero Dios, ya mañana va a estar mejor. Pero algo sobrenatural es el nivel en el que Dios nos quiere mover. Cuando el milagro sucede, y yo quiero comentarle algo, Dios es el hacedor de los milagros, pero para Dios los milagros no existen. Nosotros vemos como un milagro el hecho de que el mar se detenga hasta donde tiene que llegar y allí tiene un límite. Sin embargo, para Dios eso no es un milagro, porque Él es el creador del mar. Él es el que estableció esos límites. Es decir, cuando un milagro sucede es porque Dios se está moviendo en su nivel, no al nivel de nosotros. Dios se mueve en su nivel. Pero cuando nosotros buscamos fervientemente, le clamamos a Dios, el milagro sucede en nuestras vidas. Tenemos entonces la oportunidad de hablar con el Dios de los milagros. Todos necesitamos un milagro. A veces para
poder saber y entender y comprender que necesitamos un milagro. De repente quizás necesitamos tener una enfermedad terminal, tener un problema grave. Todos tenemos un problema grave. La humanidad toda tiene un problema grave y necesita un milagro. ¿Sabe cuál es ese problema grave? El pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿cuál milagro necesitamos? El regalo de Dios. También el apóstol Pablo mismo dijo, pero porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, el regalo de Dios es vida eterna. Estimado hermano, Dios quiere bendecirle, Dios quiere darle un milagro para usted, pero Él es el hacedor de los milagros. Quizás necesitamos una sanidad, quizás necesitamos un beneficio económico, quizás necesitamos una estabilidad familiar, una estabilidad laboral, que en nuestra iglesia todo vaya bien, que en nuestra comunidad todo vaya bien, pero no nos damos cuenta que para que eso suceda es necesario que alguien gobierne nuestras vidas, y Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, en rescate por usted, en rescate por mí. Quizás usted desee un milagro, y yo no solamente le propongo que busque un milagro, yo le pido que busque al Dios de los milagros, a ese Dios que vino y nos amó, a ese Dios que quizás sabiendo cuál era nuestra condición humana, Él vino y se entregó para cambiar nuestra manera de vivir. El apóstol Juan dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La pregunta es, mi estimado hermano, amigo que me oye y me ve, ¿de qué manera está siendo usted prosperado? ¿Cómo está prosperando su alma? El primer milagro que Dios hizo fue la creación. Pero el gran milagro que hoy puede suceder en su vida es la redención, es la salvación, es la libertad de sus pecados, es romper esas cadenas que lo tienen atado quizás a un vicio, que lo tienen atado quizás a esa ansiedad, a esa depresión, a esa tristeza, a esa incomprensión en su familia, quizás a ese hijo que se ha alejado o a ese padre que tal vez anda perdido en algún vicio. Ese milagro Dios quiere hacer en su vida hoy. Quiere darle la salvación, quiere darle vida eterna. Le invito a que juntos busquemos no el milagro, sino al Dios de los milagros. Su nombre, Jesús de Nazaret. Que Dios le bendiga.